cuando vos no le das la complicidad, no le apoyás esa distorsión, es como que, pará. Claro, porque él estaba esperando que yo le diga, uy, pobre, que te está pasando esto. No, yo le estaba diciendo, pero ¿qué te pasa? No, pero lo que pasa es que la sal y que... No, pero ¿qué te pasa? Y como yo no le apoyaba eso, no le estaba diciendo, uy, qué macana, qué lástima, uy, ¿qué vas a hacer? O sea, como que él se frenaba, ¿viste? Y quería darle vuelta, y como yo no le aceptaba ninguna de esas explicaciones lineales, es como que al final ahí entró y empezó realmente a observarse y dice, bueno, sí, no, la verdad que hace 20 años, después de 20 años pasé las navidades con mis hijas. Entonces, ahí le empezamos a buscar la trama por el otro lado. Por el otro lado. Y tú empiezas a notar también, o sea, cuando te viene un conflicto, cuando te viene una situación externa en la que en un principio tú puedes ver esa distorsión en el otro receptor, empiezas a tener una visión lógica de esa distorsión en cuanto a que si te genera carga, ves que eso también es tuyo y otras veces cuando no te genera carga la permites pasar. O sea, te empieza a ocurrir esa observación lógica de lo que te va sucediendo con el encuentro con los demás. Sí, totalmente. Eso creo que es una de las cosas más maravillosas de este tránsito, ¿no? Que uno obviamente tiene que seguir interactuando dentro de este mundo lineal y dentro de esta Matrix, y también creo que es maravilloso ver dónde uno está y dónde no está, ¿no? Y también cuando uno ve situaciones de otras personas, de otros desdoblados, te das cuenta que, uy, mira, yo también a veces estoy en esa. Entonces, es parte de esa educación que te provee el mundo exterior, y eso creo que es lo mejor, porque también, obviamente, al principio yo decía, pero ¿cómo yo voy a poder aplicar esta nueva lógica en un mundo que no tiene lógica? ¿No? Y yo me sentía como sin el poder de poder tener una nueva lógica, porque la mayoría no la tiene tampoco. Entonces, obviamente te das cuenta que no es tan así y que de a poquito vos podés ir observando ese mundo sin lógica, y que te sirve a vos como termómetro para saber dónde estás y dónde no estás. Porque obviamente pueden pasar 10 cuarentenas, 20 cuarentenas y todavía te vas a dar cuenta que hay lugares donde todavía no estás, donde Claro. todavía tenés fronteras y tenés que obviamente seguir trabajando en atravesar esa frontera, ¿no? Está claro, porque esta lógica vista desde origen es completamente, o sea, podría decirse que dentro del concreto, utilizando una lógica completamente abstracta, es tan autorreferente que el problema que nos surge en ese cuarto de referencia externa desaparece. Entonces, claro, en el momento que empieza a integrarse todo esto y desaparece la referencia externa, se acabó la fricción de lo que el mundo me parece fuera de mí. Se acabó. Totalmente. Porque en realidad Sí, ya estás viendo dentro de autorreferencia esa lógica que está operando todo y ya no hay un problema externo, sino hay una información externa que está integrando todo ese englobamiento de la apertura, ¿no? sí, no, es tremendo Es y tremendo. es cómico, ¿no? Porque, qué sé yo, por ejemplo, cuando pasó esto de París, verme que no reaccionaba ante esa situación y que no hacía nada al respecto, ¿no? Desde poner la banderita de Francia en el Facebook, desde mandar una tarjetita de protesta o de unión o las velas, o de pensar de esa manera o de tener esa empatía, ¿no? con la situación, verme tan separado de esa situación, Claro, observándola, entendiéndola, pero no juzgándola, claro. también como que una parte de mí, esa parte todavía que queda del viejo Brian, digamos, decía, pero ¿cómo no vas a hacer nada? Pero Claro, qué frío sos. O claro. sea, parecemos casi como separados de este mundo, y casi si desde la visión de otras personas podemos hasta parecer insensibles, ¿no? Porque Claro. ya no te pegan las cosas como te pegaban antes, No, ya porque, tenés otra lógica para observarlas, ¿no? claro, porque ya estamos dentro de esa neutralidad en la que te permite ver la polaridad, porque cuando ocurrió aquello, yo creo que todos lo que veíamos era, de hecho, primero vimos un bando y luego vimos el otro bando. Y nosotros Ajá. lo que nos ocurrió, yo creo, a todos los que estábamos en este proceso fue poder ver esa neutralidad y esa doble polaridad, ¿no? Entonces Sí, entendíamos que no podíamos seguir sosteniendo ni una ni otra, que tanto exactamente. una como la otra tenían esa capacidad de informar. Y lo que nosotros Sí, podíamos hacer desde esa neutralidad era eso, simplemente informar de esa polaridad. exactamente. Para los que quizás puedan ver el video y no están en este proceso, no es que no vemos el horror o no No, vemos el dolor de la situación, pero tenemos otra lógica con respecto a esa situación. O sea, no es que no sentimos no te pasa esa química por el cuerpo cuando obviamente ves esas imágenes y te enteras de lo que pasó, pero ya lo estás viendo de otro lado, ¿no? Lo estás viendo de otro lado, entendés justamente
que es parte de lo que somos, ¿no? O sea, los dos somos, todos somos un poquito terroristas, todos somos un poquito buenos y malos al mismo tiempo, ¿entendés? Por más que sí te da la química, ya lo observás de otro lado y no lo estás juzgando porque sabes que internamente sos parte de eso, ¿no? Somos todos parte de eso que estamos